Buenos días, desde el Salón del Consejo de Escuela de la Escuela José María Vargas de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, entrevistamos al doctor Daniel Sánchez Silva, médico anestesiólogo y profesor de la Cátedra de Historia de la Medicina de la Escuela Vargas, ya mencionada, entre otros cargos. Doctor, me gustaría que nos contara sobre su lugar de nacimiento, sus estudios de medicina y sus estudios de posgrado. Y en una segunda parte nos gustaría que nos hablaras sobre la importancia de la historia en general y particularmente de la historia de la medicina. Adelante, doctor, gracias. Muchísimas gracias por tu invitación, José. Muy agradecido nuevamente. Bueno, mira, mi historia no hay mucho que contar. Nací en Caracas, en la maternidad Concepción Palacio, o sea que soy de la parroquia San Juan. Estudié siempre en colegios públicos, una escuela, se llama José Gregorio Hernández, por cierto, una escuela municipal. Después estudié en un liceo ciclo básico, cuando se hace ciclo básico, llamado Simón Bolívar, y me gradué de bachiller en el Liceo Fermín Toro en el centro. Posteriormente estudié en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Medicina, en la Escuela Luis Racetti, donde me gradué de médico cirujano, e hice el posgrado de anestesiología en el Hospital Miguel Pérez Carreño por la Universidad Central. Después hice posgrado de terapia intensiva en el Centro Médico de Caracas, con mi jefe ya fallecido, excelente persona, el doctor José Beso. Y posteriormente hice un posgrado de gerencia médica en la Universidad Católica. Luego estudié historia también en la Universidad Católica Andrés Bello. Y bueno, he hecho cursos sobre historia contemporánea, porque me gusta mucho la historia de medicina en particular y la historia en general. De verdad me gusta mucho. Y bueno, actualmente soy el jefe de la Cátedra de Historia de la Medicina de la Escuela José María Vargas. También soy el jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Y actualmente soy el presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Bueno, mira, para hablarte de la importancia de la historia, yo le digo a mis estudiantes lo siguiente: cuando usted está en su casa, su abuelita o su mamá le echa los cuentos, que si, mire, que su abuela vino de tal lado, o emigraron de Canarias, o emigraron de España cuando la guerra. De hecho, todos nosotros conocemos nuestra historia familiar. Sabemos que nuestros padres pudieron haber venido de emigrantes, o por ejemplo mi papá que viene de Yaracuy, es llanero, y mi mamá es de Latillo, y se conocieron. Y los cuentos de cada uno de la familia, uno se sabe los cuentos de su familia. Sobre todo, yo estuve con muchos amigos que eran hijos de italianos y te contaban cómo sus padres inmigraron hacia acá. Bueno, la historia de la medicina es ese cuento, pero de ustedes. Cuando yo le digo a los estudiantes, yo no le voy a hablar la historia de cualquiera, le voy a hablar la historia de ustedes, porque ustedes van a ser médicos. ¿Okay? Ustedes son los herederos de José Gregorio Hernández, son los herederos de Vargas. Realmente esa es la historia de la medicina. De hecho, yo siempre comento a mis estudiantes y les digo lo siguiente: Lorenzo Campins y Ballester fue profesor de Felipe Tamariz. Felipe Tamariz fue profesor de José María Vargas. José María Vargas fue profesor de Calixto González. Calixto González fue profesor de José Gregorio Hernández y de Luis Racetti. José Gregorio Hernández y Luis Racetti fue profesor de Pepe Izquierdo, y Pepe Izquierdo fue profesor de muchos de mis profesores. Por ejemplo, yo tuve profesores, el profesor Castro Sánchez, aquí el profesor Francisco Monbrún, ¿ok? Y de hecho, mis profesores, ¿ok? Tienen ese legado, y yo le doy clase a mis estudiantes. Así que ustedes vienen del mismo linaje de Lorenzo Campins y Ballester. De hecho, en una clase que estaba dando yo de José Gregorio Hernández, cuando estaba hablando de Matías Duval y estaba hablando de Charles Richard y de los que fueron alumnos muchos de Pasteur, entonces, y estos alumnos de Pasteur fueron profesores de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández fue después profesor de nosotros. Entonces me dijo un estudiante: entonces nosotros también somos herederos del legado de Pasteur. Y digo, bueno, viéndolo bien así también. Entonces, la historia de la medicina es la historia tuya. Tú tienes que entender que cuando yo estoy hablando de Hipócrates, estoy hablando de tu abuelo, de tu bisabuelo. Cuando estoy hablando de Galeno, estoy hablando de todo lo que se esforzaron, toda la gente, ¿ok?, que hizo para que estemos acá. Eso es la importancia de esta historia de la medicina. Muchas gracias, doctor, por su tiempo.